Hoy a las 5:30 de la tarde estaremos presentándoles un documental sobre los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallegos. Su directora es la periodista Grisel Betancourt. Ella está en Santa Fe de Veraguas, en donde se dio la desaparición del sacerdote hace 50 años. Grisel, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí en las pantallas de Next Hombre, don Noticias hoy para estrenar este gran documental en los 50 años del secuestro, desaparición forzada y asesinato del padre Jesús Héctor Gallego, el primer documental que se realiza a nivel periodístico en la República de Panamá y en Colombia frente a este tema tan álgido que nos ha llevado a 50 años de este enigma, ¿dónde está Héctor Gallego? Don Jacinto, bienvenido también aquí a Next Noticias. Me tocó conocerle hace ya mucho tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da NET de poder estar presente en sus vistas. Y una vez más, pues, tenemos que agradecer a los periodistas que siempre nos visitan a los alrededores de la fecha de aniversario de nuestro mártir Héctor Gallego. Grisel, no sé si leíste hoy el artículo firmado por el ex mayor Felipe Camargo sobre qué realmente fue lo que pasó. Uno, esto se da en una conversación privada entre el director del DENI, Nivaldo Madriñán, y Monseñor José Dimas Cedeño. Allí se habla, primero, que no era la intención detenerle o matarle, sino llevarlo a una reunión. Allá le dan un golpe en la cabeza en Santa Fe y es donde todo se sale de control. ¿Quién era Héctor Gallegos? ¿Realmente él estaba agitando pues, a la comunidad para convertirlo en una especie de foco guerrillero? Pues hay que ver también el antecedente de la guerrilla en Tute en 1958, que tal vez por eso pues, se encendieron los focos de alarma entre los militares de 1971. No olvidemos que el propio Torrijos es herido en el Tute, en el brazo, en el intercambio de balas que hubo. Y sobre todo, pues, un poco retratar al Santa Fe de ese entonces, que es muy distinto al Santa Fe de hoy. Grisel, buenos días. Y buenos días, Fernando. Mira, la investigación de nosotros inicia por adentrarnos específicamente en la historia, y en la Biblioteca Nacional reposa un catálogo, reposan libros, muy pocos, porque hay muy poca literatura acerca del caso Gallego. Y realmente el sacerdote Héctor Gallego es ordenado en Medellín por el arzobispo Marco Gregorio Magrat. Y de allí en adelante él llega a hacer un trabajo en comunidad, porque él venía de establecer las líneas del Congreso realizado por los obispos de Medellín y sobre del Concilio Vaticano II. Y de allí en adelante había una línea para los pobres. La iglesia no quería ni ricos ni pobres, quería la igualdad. Y ellos todos salen, se llaman los sacerdotes del tercer mundo, y ellos todos salen a misionar en áreas de difícil acceso. A Héctor Gallego también lo incentiva un padre apellido Mojica, de acá de Veraguas, y él llega a Santa Fe, donde no había parroquia, donde había solamente comunidad, una comunidad sumida, una comunidad cabizbaja, una comunidad en silencio, una comunidad esclavizada por los caciques y patronos del pueblo. Entre esos habían familiares de militares y familiares de Omar Torrijos de Herrera. Eso es bien sabido y esto se va a contar dentro de la historia. Oprimidos ganaban, y don Jacinto no me dejará mentir, 20, 25 centavos, y lo que ganaban tenían que comprarlo en las tiendas. Claro. O sea, era toda una opresión, una esclavitud en la década del 60. Ellos no hablaban, eran una persona que estaban totalmente sumidas a lo que hacían los caciques, los humillaban. Era una situación muy triste la de Santa Fe, un lugar en extrema pobreza. Y luego de ello, el padre mira, como venía el tema del cooperativismo, el arzobispo Marcos Gregorio Magrat era el obispo de Veraguas.
y él crea el cooperativismo dentro de... Sí, ya la venía cooperativa teniendo Juan 23 que cimientos todavía como- existe. dígame, Digo, la cooperativa Juan 23 que todavía existe, más o menos empieza la en esa época. cooperativa Juan 23 todavía No, existe. cooperativa. Y acá se crea la Esperanza de los Sí, no. Campesinos, RL, que es la que funda Héctor Gallego, con los moradores de Santa Fe y los pueblos que él visitaba en el distrito. Luego de ello, estuvo Monseñor Vázquez Pinto haciendo un trabajo de comunidad también. Comenzaron con Monseñor Vázquez Pinto y otros sacerdotes que estuvieron, pero el primer párroco de Santa Fe es el padre Gallego. ¿El padre Gallego qué hizo? Algo muy simple. No había ni izquierda, no había comunismo, no había nada. Ni siquiera el tema del TUC. El padre comenzó a ir a los poblados, como debe hacer la comunidad cristiana de base, a misionar, a llevar el evangelio que no se llevaba a ningún lado. Sí. Eso es iglesia. Y los reúne y ellos comienzan a reflexionar sobre la palabra de Jesús, sobre Jesús. Y no me deja mentir aquí el señor Jacinto, que participó dentro de esa comunidad de base religiosa y de verdad que están bien cimentados en el cristianismo y en la fe. Y les habló del trabajo en comunidad. Entonces, al verse los patronos, que sus empleados, vamos a decirlo así, los trabajadores, los obreros, de sus cosechas, de sus tierras, ya podían cosechar ellos mismos, ya podían tener una agricultura de sustento, ya podían liberarse de estar trabajando más de 8 horas. Sí. No sé cuánto era la jornada, señor Jacinto, que trabajaban ustedes. 10 horas por 10 horas. 50 centavos diarios. Pero lleguemos. Y entonces después de allí los tildan de comunistas porque se liberaron, o sea, ya hablaban. Pero la pregunta de Grisel, antes estaban mudos. más que en este Y eso lo antecedente es... calificaron de izquierda. Eso le molestó a la gente de acá. Había un compadrazgo con militares y pues le chocó. El padre hizo una entrevista de 45 minutos 5 días antes. A él le queman un rancho, el rancho donde vivía, y de ahí en adelante lo demás es historia. Sí, pero la pregunta es, Grisel, ¿quién lo detiene? Porque el golpe en el cráneo se lo dan en Santa Fe. 1. 2. Pues de este caso fueron condenados el exdirector del DENI, Nivaldo Madriñán. Pero Melvin Walker y Walker, Magallón, que todavía no ha cumplido la condena y está prófugo de la justicia, sin ningún tipo de explicación por parte del segundo tribunal. ¿Qué tuvieron ellos que ver con la detención de Gallegos? Gallegos, ¿quiénes realmente son los que lo detienen en Santa Fe? ¿Y quién lo recibe aquí en Panamá? El señor Jacinto fue el testigo. Fue el testigo de aquella detención. Él abre la puerta de la casa. El señor Jacinto cuenta lo que sucedió dentro del contexto de esa noche, casi la medianoche de ese día, y que lo relate de su propia voz el señor Jacinto. Sí, mire, lo que ocurrió es que aquí llegó Melvin Walker y Magallón, llegaron aquí el día 7. Sí. Y estuvieron hablando con Héctor Gallego en la comunidad del Carmen. Así que el día 8 yo fui al Carmen, hablé con Héctor Gallego y Héctor Gallego me dijo que él no llegaría a mi casa ese día porque él se dirigía al Tute, pero que cuando él llega al Tute no habían podido organizar la reunión y se traslada a Santa Fe, como a eso de las 9 de la noche. Sí. Él llega al rancho que usábamos como rancho parroquial. Ahí había 2 compañeros, Pacífico Abrigo y Ezequiel Pérez, que estaban dando clases en un programa de clases que tenía Radio Veragua, que estaban dando clases a unos campesinos del barrio que estaban pues para aprender a leer y escribir. Sí. Era clase para adultos. Luego, él se traslada a donde yo vivía, en una casa alquilada, y llegó, pues, nos saludó y
como no había espacio en el cuarto que él utilizaba, pues lo pusimos a dormir esa noche en un catre en la sala del ranchito. Sí. Y como a las 11:30 de la noche llegó frente a la casa nuestra, pues, un jeep Espérate. que de ese jeep se bajaron 2 personas y se apostaron, tocaron a la puerta llamando a mi nombre. Sí. Al llamar a mi nombre, el que contestó, porque decían Jacinto, Jacinto. Como yo no contesté, Héctor contestó. Entonces le preguntaron, Jacinto, ¿puedes decirme dónde podemos encontrar a Héctor Gallego? Y él les dice, pues miren, yo mismo soy Héctor Gallego. Él mismo se presentó. Ah, bueno, nosotros queremos hablar con usted. Permítanos. Héctor entreabre la puerta, había apostado un hombre a un lado de la puerta y el otro al otro lado. Y comenzaron a insinuarles de que él debería viajar porque ellos tenían orden superior de que él los acompañara. Sí. Y él dijo, mira, yo no los puedo acompañar, yo estoy muy cansado, yo vengo de trabajar, he llegado muy tarde y estoy descansando, permítanme descansar, dígale a su superior que yo mañana estoy en el cuartel. Así que de una vez yo estaba escuchando la conversación y las preguntas, pero ellos insistían en que él viajara con ellos. Él no quería, pero hubo un momento en el que él le dijeron muy cerca al oído de algo que yo no pude escuchar. Claro. Y él contestó a esa frase, a esa pregunta, dijo, mira, sinceramente yo no quiero que se le haga ningún daño a la gente que está aquí. Permítanme que voy a vestirme, que yo voy con ustedes. En ese momento yo lo toqué y él me hizo un ademán de que me apartara y luego él sale de la puerta y se le coloca uno a cada lado. Era un hombre chico, gordito, y otro alto, también gordo, pero alto. Y cuando iban atrás del carro de la cooperativa que estaba parqueado al frente de la casa, ellos habían dejado el jeep. Ok. Oí un quejido y ese quejido es el que me hace pensar de que ahí le dieron un golpe. Y oí que sonaron las latas del carro cuando tiraron el cuerpo adentro del carro. Eso indica pues de que desde ese momento comienza el martirio de Héctor Gallego, porque lo vinieron a buscar detenido y ya lo estaban golpeando. Bueno, sobre eso... Al salir, pues yo al frente del carro solamente pude definir los colores del carro que usaban, que era un carro del fondo verde y la capota blanca. Entonces ese fue mi testimonio, ha sido mi testimonio en toda la historia de estos 50 años, cuando los periodistas me buscan para entrevistarme. Bueno, Grisel, esto es un documental extenso esta noche. También yo creo que hay que valorar pues, el trabajo tanto de los padres Conrado Sanjur, Vicente Moreno, de Giancarlo Mascarín y del fiscal que le tocó la investigación, que fue Ángel Calderón. Así que todo eso, 5:30 de la tarde, sí. Hoy en Next, 50 años. 5:30 de la tarde en Next, es el primer documental que se hace. Quiero agradecer muchísimo a 3 personas que estuvieron con nosotros hombro a hombro haciendo este trabajo. Reca Chandiramani, que es la guionista, periodista investigativa, Pompilio Campos y Tito Gutiérrez en la producción por Men Televisión. Y agradecer enormemente a Next, al Diario Crítica, a la Cooperativa La Esperanza de los Campesinos, a todos los que coadyuvaron a este documental, las organizaciones, personas que estuvieron ayudándonos en este periodismo independiente, histórico, donde narramos paso a paso en los 50 años. Es un documental que les va a llegar al corazón, sobre todo porque trata sobre iglesia, fe, historia judicial, verdad, reparación y lo que sienten los familiares, no solamente de Gallego,
Allí sale también Edilma Gallego como hermana del sacerdote. Sino lo que están viviendo los familiares de Leodoro Portugal con la exhumación de los restos. Así es. Hace un año. Bueno, Entonces Grisel, esto es parte de lo que van a ver esta tarde a las 5:30 en Next, y quedan todos invitados a ver las pantallas de Next a las gracias, 5:30. el día Grisel, de y hoy. gracias En a este- don Jacinto Peña. Pues siempre pues, Muchas recibiendo gracias. con Saludos desde tanto... Santa Fe. Así es, hermosa ciudad. Les saludamos a todos. Así es, don Jacinto.